Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. En el capítulo de hoy vamos a repasar funciones, vamos a repasar sus argumentos y vamos a ver otros dos tipos de argumentos que normalmente no utilizamos. En la serie Principios de Python, cuando vimos las funciones, definimos la forma de crear una función con la palabra clave def. Luego le damos el nombre a nuestra función, pongamos una función que se llama sumar2, por ejemplo, y dentro de los paréntesis poníamos los argumentos que iba a contener esa función. Por ejemplo, pongamos argumento nombre y como segundo argumento apellido. En este caso vamos a poner que nuestra función se llame sumar nombres, que sus argumentos serán nombre y apellido, y lo que va a hacer esa función, es decir, dentro del bloque de la función, será crear un nombre completo. Vamos a crear una variable que se llame nombre completo y esta va a ser igual a ese nombre que le estamos dando de argumento, más le vamos a dar un espacio allí en el medio, el apellido que le estamos dando de argumento, y al final que la función retorne ese nombre completo. Muy bien. Luego, fuera de la función, si llamamos esa función, vamos a imprimir la función sumar nombres. Dentro de los paréntesis vamos a poner como primer argumento el nombre Felipe y como segundo argumento el apellido Renza. Entonces veamos que al hacer esto, si yo imprimo esa función, pues aquí abajo en el resultado me va a salir efectivamente nombre Felipe, apellido Renza. Esta es la primera forma de darle argumentos a una función, argumentos de posición. ¿Por qué? Porque al momento de crear la función pusimos en la primera posición el nombre y en la segunda posición el apellido. Y miren que de esa misma forma, cuando yo estoy llamando a la función, por fuera de ella, tengo que ponerlo igual. Tengo que poner primero el nombre y después el apellido. Si yo esto lo pusiera en sentido contrario, si escribo aquí primero Renza y después escribo Felipe, al momento de imprimir esta función, miren que él la va a imprimir exactamente de esa forma, primero Renza y después Felipe, va a decir Renza Felipe. ¿Por qué? Porque él está asumiendo que en este caso el nombre es Renza y el apellido es Felipe. Sin embargo, yo no siempre quiero eso. Ahí entran estas dos formas de darle argumentos a las funciones. Vamos a revisar, por ejemplo, esta segunda, que es de palabra clave. Si yo aquí dentro de el llamado de mi función lo pongo en este mismo orden que lo estoy poniendo, Renza y luego Felipe, miren que si yo aquí dentro del llamado de la función, dentro de los paréntesis, escribo apellido igual Renza y luego escribo aquí nombre igual Felipe, pues al momento de imprimir mi función, ahora sí los va a imprimir en el orden correcto. Primero el nombre, después el apellido. Es por eso que puedo utilizar aquí estas palabras claves. ¿Cuáles palabras claves? Pues precisamente los argumentos que puse al momento de crear la función. Si yo pongo esto dentro del llamado de la función, no importa el orden en el que escriba los argumentos, él me los va a imprimir siempre en el mismo orden en el que lo creé dentro del bloque de la función. La última forma de ver los argumentos sería por defecto. Vamos a suponer que yo cree esta función sumar nombres porque estoy creando una lista de diferentes nombres y de diferentes apellidos. Pero supongamos también que gran parte de las personas que pertenecen a esa lista tienen el mismo apellido. Entonces yo no voy a querer estar escribiendo constantemente en el llamado de mi función o ingresando los datos a mi función ese mismo apellido para todos los nombres distintos que elija. Podría entonces, dentro del argumento de la función, cuando la cree, aquí en el apellido, darle igual a Renza, por ejemplo. Es decir, que al momento de yo llamar mi función, acá dentro de los paréntesis no tendré la necesidad de escribir dos argumentos, sino solamente uno, el nombre. Si yo escribo, por ejemplo, Felipe, miren que él entonces imprimirá como resultado Felipe Renza. ¿Por qué? Porque está cogiendo el nombre que yo le estoy dando a la función al momento de llamarla, el apellido que le estoy dando por defecto, e independientemente de cuál nombre escriba, por ejemplo, miren que si yo aquí debajo pongo otro nombre diferente, supongamos que pongo Manuel, y miren que le pone exactamente el mismo apellido. Pero en caso de que yo necesite un apellido diferente para esa persona, pues tendría que
especificarlo aquí dentro del llamado de mi función. Vamos a poner que ya no se llama Felipe Renza, sino que se llama Felipe Chavarría, por ejemplo. Y miren que para ese en específico sí le pone otro apellido. Siempre y cuando no le ponga apellido aquí dentro del llamado de la función, él tomará este que dejé aquí por defecto. De lo contrario, y si yo lo quiero cambiar, tengo que poner específicamente cuál nuevo apellido deseo poner. De esa forma entonces repasamos cuáles son los argumentos de posición, los argumentos de palabra clave y los argumentos por defecto. De esa forma terminamos el capítulo de esta semana. Los espero en una semana siguiente con un nuevo capítulo. Chao. Losing time, I'm fading fast.